Gestionar nuestro dinero es como recorrer un camino. No podemos ir al mismo ritmo de principio a fin ni caminar siempre en línea recta. Encontraremos rampas y llanos, días de lluvia y de sol, y unas veces el viento soplará a favor y otras en contra. Con el dinero pasa igual, no podemos hacer lo mismo desde que ganamos nuestro primer euro hasta que nos jubilamos. Mientras recorremos este camino hay muchos factores que nos condicionan a la hora de ahorrar e invertir. La situación laboral, el sexo, la marcha de la economía y, por supuesto, nuestra edad. Hoy vamos a hablar de una franja de edad muy concreta, los llamados adultos mayores. Son las personas comprendidas entre los 55 y los 64 años, es decir, los futuros jubilados. Estas personas llevan décadas trabajando. Podríamos pensar que han tenido suficiente tiempo para ahorrar y asegurarse también un futuro tranquilo. Sin embargo, un estudio del Observatorio del Ahorro Familiar explica que son el grupo de edad que siente mayor angustia y presión por sus dificultades financieras. Es decir, los adultos mayores son las personas que más sufren el llamado estrés financiero. Como os decíamos, los adultos mayores, los comprendidos entre los 55 y 64 años, tienen mayor estrés financiero que la población general. El motivo, el contexto actual no les proporciona estabilidad laboral y les cuesta acceder al empleo. Además, sus hijos dejan de depender de ellos mucho más tarde que en el pasado. De los más de 47 millones de habitantes censados, los adultos mayores suponen cerca de un 15% del total de la población. El estudio del observatorio muestra claras diferencias entre hombres y mujeres en materia financiera. Se detecta que las mujeres responden mayormente no lo sé que los hombres. Se ha achacado a una menor confianza de las mujeres en su propio conocimiento y demás, pero nosotros hemos descubierto que quizás llevaríamos la explicación al lado de los hombres. Quizás las mujeres realmente responden no lo sé porque no lo saben, y quizás son los hombres los que son más osados y en lugar de elegir no lo sé, responden. Claro, cuando una pregunta solo tiene dos opciones, una es acertada, otra es errónea y otra es no lo sé, si tú tiras la bola a ver si aciertas, pues evidentemente vas a tener más respuestas acertadas. Pero ¿qué pasa? Que también tienes más respuestas erróneas, y eso lo hemos detectado en nuestro estudio, en uno de los estudios previos que hicimos. Planificar nuestras finanzas significa elaborar un plan detallado y completo de nuestras finanzas personales. Para ello es primordial que podamos contrastar la información de forma crítica y libre. Si yo aspiro a esa libertad de la sociedad, a que pequeñas personas de 55, de 60, niños tengan pensamiento crítico, tienen que ser capaces de cuestionar al experto o a la entidad o a la gente que tienen delante y que les hagan preguntas. Sin planificación normalmente no hay ahorro. Según este estudio, un 44% de estos mayores de 55 años no ahorran ni planifican sus finanzas. Con los meses que me ha dado un poco de dinero, el negocio, aprovecho para los meses que no me da dinero. No consigo ahorrar, no, para nada. En estos momentos no. Yo voy ingresando y voy pagando. Y como también me queda algo de la época un poco buena, pues de ahí se va cogiendo también. La alta inflación que tenemos en nuestro país desde hace ya 2 años no favorece el bienestar económico de estas personas. El 66% de los españoles ahorraron menos desde que la inflación irrumpió en 2021, según indica un estudio de Asufin. Además, ahora se ven obligados a gastar más en los bienes y servicios que antes eran más económicos. Tal y como señala una reciente investigación de la Fundación Mafre, antes que la inflación disparara los precios, la mayor preocupación de los mayores de 55 años era la energía y la vivienda. Sin embargo, las previsiones de este estudio para 2023 recalcan que la cesta de la compra será la mayor preocupación económica para estos españoles. Pues yo creo que lo que te gusta, vas a lo que te gusta, pero lo coges menos. Si necesitas otras cosas, buscas las marcas blancas. Como decíamos antes, estos mayores de 55 años no solo tienen que lidiar con la pérdida de poder adquisitivo y los altos precios. El informe de Mafre destaca que también ayudan económicamente a los miembros de su círculo cercano. Si en 2021 su actuación como red de apoyo rondaba el 40%, en 2022 superaba el 60%. Sin embargo, los adultos mayores ahorran y planifican menos, pero su patrimonio inmobiliario e inversor es más elevado. Aunque actualmente tengan menos capacidad de ahorro, pero sin embargo a lo largo de la vida han ido acumulando un patrimonio superior, y fundamentalmente la diferencia más grande está en el patrimonio inmobiliario. El 70-71% de los mayores tiene una vivienda en propiedad sin hipoteca, mientras que ese porcentaje en el resto de la población baja muchísimo. Sin embargo, hay personas que, aunque tienen una vivienda en propiedad, no tienen unas finanzas sanas. Cuentan con pocos ingresos y un poder adquisitivo cada vez menor.
En materia financiera, los mayores de 55 años tienen unos conocimientos más elevados que la media española. Según el estudio del Observatorio del Ahorro, los mayores entienden mejor cómo funcionan los productos de inversión. Parece una contradicción, pero bueno, la verdad es que lo están haciendo bien en el sentido de no dejar el dinero en depósitos de ahorro, que al final, pues, y más en los tiempos que corren, pues con la inflación vas perdiendo capacidad adquisitiva. Los mayores de 55 años, de hecho, son más inversores que el resto de los españoles. Invierte casi la mitad de ellos, mientras que el resto está por debajo del 40%. Sus vehículos preferidos son los planes de pensiones y los fondos de inversión. Les sigue la inversión directa en acciones. Fondos de pensiones y fondos de inversión son las opciones preferentes para el colectivo, y nos ha llamado la atención porque los seguros de ahorro vida, que también son un vehículo bastante adecuado para dicho colectivo y que en muchas ocasiones está bonificado fiscalmente, no es tan ampliamente empleado, y sin embargo, especialmente el colectivo de los más mayores, de los mayores de 65 años, sí que tiene una cierta preferencia por invertir directamente en acciones. Pensamos que eso viene quizás de un comportamiento histórico, ¿no? de los fondos de inversiones y de pensiones entraron en España relativamente tarde. Aquellos que han invertido cuentan ahora con más fuentes de ingresos y tranquilidad en su jubilación. Bueno, para mí llegar a final de mes, gracias a Dios, no es problema, porque, como te decía antes, tengo dos tipos de ingresos. El de la función pública, el que deriva del trabajo de la función pública, y el de la abogacía, el que me estaba pagando la mutualidad. La llegada de la jubilación genera estrés financiero. Los expertos señalan que los cambios pueden ser mayores o menores en función de cómo hayamos preparado nuestras finanzas y las políticas que se hayan aplicado. Una vez que sabemos dónde estamos, qué queremos conseguir, y en este caso la meta, que es una meta de jubilación ambiciosa y además a largo plazo, lo que choca directamente con nuestra forma de ser humana, y es que no miramos normalmente a largo plazo, es difícil que de esta manera definamos o definan un plan tan alejado en el tiempo. ¿Cómo deberíamos hacer esto? Concienciando a través de la transparencia a las personas de qué es lo que se van a encontrar verdaderamente cuando llegue ese momento. Ese momento además es cambiante. Hemos preguntado a los expertos, ¿cómo pueden aliviar los adultos mayores el estrés financiero? ¿Cómo podemos hacer el resto para prevenirlo? Hay que ahorrar también un poco, pues, para tener un cierto colchón y poder enfrentar esos momentos más inciertos en los que, bueno, nos quedamos sin empleo o tenemos un gasto imprevisto, etc. De cara a la jubilación, tener suficientes ahorros extra es indispensable. Nuestro sistema de pensiones atraviesa una situación comprometida y deberíamos ahorrar la mitad del dinero que vayamos a necesitar cuando nos jubilemos. Porque no solo pensamos en nuestra jubilación, sino que muchos de nosotros también pensamos en qué va a pasar más allá de nuestra jubilación y de nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nuestro dinero y cómo lo vamos a querer dejar? Digamos que los 50 de ahora son los 30 de antes. Así que estamos a tiempo de ponernos a trabajar por nuestro dinero en cualquier momento. El problema que tenemos a medida que progresamos en edad es que el colectivo se vuelve cada vez más heterogéneo. Hay gente que llega con muy buena salud, pero hay gente que no llega con buena salud a edades avanzadas y por tanto que va a necesitar ayuda domiciliaria o que va a necesitar estar en una residencia, etc. Y desgraciadamente los servicios sociales y públicos no llegan, ¿no?, a abarcar todo eso. Entonces no está de más que, a pesar de que ya estemos en la jubilación, pues tengamos un plan de ahorro, ¿no?, para seguir acumulando poquito a poquito, pues por si acaso, ¿no?, en un momento dado nos llega esa situación. Lo que yo puedo hacer dentro de mi flujo de caja y lo que pueden hacer muchas veces este colectivo es atender a la reducción de gastos. El flujo de ingresos y de gastos, ahí sí que suele haber bastantes grados de libertad, sabiendo que los precios son unos. Los precios que hay en el mercado son unos y sobre eso no pueden hacer nada, pero sí pueden hacer sobre dónde gastar, cómo gastar, con qué operador tener la compañía de móvil, cómo leer una factura, cómo leer una nómina, cómo prepararse la jubilación con los productos que yo ya tengo contratados, informarse de los impuestos que van a pagar por su plan de pensiones. Los adultos mayores creen que la educación financiera es una asignatura pendiente en nuestro país. De hecho, cuando les preguntamos si la consideran importante, su respuesta es clara. Hombre, todo lo que sea mejorar en todos los aspectos y saber, por supuesto. Pues yo pienso que sí, porque la mía
es reducida y en algunas ocasiones pues hasta la he buscado, pero no la he encontrado. La inseguridad financiera, digamos que se pierde con el conocimiento. Cuando tú adquieres el conocimiento y vas viendo cómo se mueve tu dinero, cuando realmente lo pones a jugar en el mercado, entonces empiezas a ser responsable. Lo primero sería tener ese colchón, construirlo, para que si las inversiones van mal, porque existe volatilidad en el mercado, sientas primero esa tranquilidad de decir, bueno, yo tengo aquí mi colchón financiero. Y luego empezar con pequeñas cantidades que son las que se están dispuestos a perder, habiendo establecido las metas y siempre alineado a lo que cada uno es, al riesgo que puede asumir. También tenemos que tener muy presente que las nuevas tecnologías han llegado al mundo de las finanzas. El mundo está cambiando y está cambiando además rápidamente. Las personas de 55, 60, 65 años tienen un gap con respecto a la digitalización que entre todos tenemos que cubrir, porque el primer hándicap que se encuentran estas personas es que todo el mundo se está volviendo digital, pero hay un colectivo que no está accediendo a la información. Ya lo habéis visto, ahorro, educación financiera y un plan a largo plazo son esenciales para prevenir o aliviar el estrés financiero. ¿Qué te parece la situación de los adultos mayores? ¿Conocías el estrés financiero que sufren? ¿Y tú? ¿Planificas a largo plazo?